Continúo con la lectura del libro de Jacobo Greenberg, La meditación. Ya casi termino. Muy bien. Vamos. Dice: cuando hayas despertado del sueño de la inconsciencia y la ignorancia, realizarás la naturaleza última y pura de la realidad conocida como el fruto del Mahamudra. Ser capaz de ver el estado puro y natural de la realidad y ser libre de toda noción de objetos por ser tomados y de la conciencia capaz de tomarlos es la visión Mahamudra. Meditar en el significado de esta visión sin ninguna dispersión mental es la meditación Mahamudra. Hacer lo adecuado y estar totalmente libres de toda noción de algo que se debe hacer y alguien que lo haga es la actividad Mahamudra. Estar completamente libre de toda noción de algo en lo que se debe meditar o de alguien que medita y no tener ninguna expectativa o preocupación, tales como que podrás caer en lo mundano o desear llegar a la pureza del Buda, es el resultado Mahamudra. Si ha realizado con la percepción directa y no con una suposición que no existe diferencia alguna entre el que medita y el objeto de la meditación, esta es una cognición. Por lo tanto, habiendo diferenciado entre lo que es una cognición y una suposición, colócate en un estado en el cual no te dejes obsesionar por las suposiciones o las experiencias efímeras y no las consideres superiores. Mahamudra es la conjunción de la apariencia y el vacío, el éxtasis y el vacío, la conciencia y el vacío, la claridad y el vacío, libre de todos los extremos de los modos de la existencia fabricados mentalmente. Esto es verdaderamente existente, totalmente no existente, ambos o ninguno. Esto no lo puede mostrar un maestro, entender intelectualmente un discípulo o hacerse intangible por las palabras. Es totalmente libre de las nociones de que es esto y no aquello. Es una gran bendición que puede ser experimentada, pero no puede ser identificada como esto o aquello. No existe nada que no esté imbuido por ella, tanto las apariencias, la existencia, lo cotidiano o el nirvana. Es el gran estado más allá del intelecto o la mente convencional. La meditación Mahamudra es un verdadero sistema de autoconocimiento y su enseñanza es altamente sofisticada. Aunque en la sección anterior se presentaron las bases de esta técnica, considero ofrecer una traducción más amplia del texto citado antes para permitir que el lector interesado pueda practicar la técnica con mayor conocimiento. Helo aquí. La mente es una claridad prístina que no se puede identificar. Aunque no tiene ninguna naturaleza intrínsecamente existente como tal, permite, sin embargo, apariencias claras. La característica determinante de la mente es que, por naturaleza, es una conciencia clara y vacía. Es prístina y alerta sin ninguna discontinuidad. Esa es la naturaleza de la mente. Cuando llegas a reconocer esto, cultívalo siempre sin ninguna vacilación. Los beneficios que se derivan de esto quedan más allá de la imaginación. Observa el sonido de tu propia voz y la de otra persona, etc. Asimismo, observa un olor fragante que aparece como objeto a la conciencia de tu nariz y un olor hediondo. Observa un sabor delicioso y un sabor desagradable en tu lengua. Una sensación agradable y otra desagradable, una caliente y otra fría.
y una sensación física de dolor intenso en tu cuerpo, observa lo que surja. En tal momento, ¿la apariencia desaparece al dejar de existir? Al reflejar una apariencia, la mente y la apariencia son dos cosas independientes. ¿La apariencia entra a la mente desde fuera o es que cuando la mente refleja algo, sale y toma una apariencia pensando, la voy a reflejar? En realidad, la mente y las apariencias son inseparables, como un espejo mágico y las imágenes que contiene. Solamente existe el resplandor de una apariencia y el vacío con ningún objeto que verdaderamente existe. Observa la conciencia que contempla y sus 5 tipos de objetos sensoriales, uno por uno, sucesivamente. Primero las vistas, luego sonidos, olores, sabores y sensaciones táctiles. Observa para ver si existe alguna diferencia entre la conciencia y la apariencia de sus objetos sensoriales. Y luego busca la diferencia entre una apariencia que es el objeto de una conciencia y la conciencia que tiene y la conciencia que la tiene como su objeto. Al haber observado un objeto, es que el objeto es algo de fuera, sólido y auténtico. Si dices que no, entonces parece que no hay ninguna diferencia entre un objeto por un lado y la mente por otro que puede observar escuetamente este objeto sin ninguna obstrucción, pero que está calmada. No sostiene nada como su objeto y en la cual nada aparece claramente. Si dices que es imposible pensar que no hay ninguna diferencia entre la mente y el objeto, pero consideras más bien que el objeto es algo que existe fuera, sólido y auténtico, entonces, ¿qué pasa con el pensamiento que piensa así? ¿Su objeto se encuentra allá afuera? Considéralo. Asimismo, observa para ver si el cuerpo y la mente son lo mismo o si son diferentes. Si son lo mismo o una sola cosa. Entonces el cuerpo, que es algo que surge y cesa, y la mente, que es algo permanente por su naturaleza, con ningún principio o fin tendrían que ser lo mismo. Y si son diferentes, entonces deberías poder identificar dos cosas distintas, el cuerpo y la mente, totalmente separados el uno de la otra. Pero la mente no es algo que puedes localizar con toda precisión. No se encuentra tan solo en la parte superior de tu cuerpo o en la parte inferior, sino que lo impregna completamente. El hecho de que puedas experimentar sensaciones por todas partes, ¿a qué se debe? El cuerpo y la mente se asemejan a algo que sostiene y la cosa que es sostenida, como una taza y el té que se encuentra adentro. Pero si dices que el cuerpo está afuera y la mente adentro, como dos cosas distintas o como un hombre y su ropa, entonces al experimentar sensaciones, si piensas que es el cuerpo nada más el que tiene sensaciones, entonces un cadáver también tendría que tener sensaciones. Si dices que nada más la mente tiene sensaciones, entonces el cuerpo y la mente tendrían que ser diferentes y no relacionados. Ahora bien, la mente es algo que no se puede matar o afectar de ninguna manera. Si cuando tu cuerpo es picado por una espina, tu mente lo siente, entonces, ¿de qué forma es diferente del ejemplo de cuando quemas la ropa usada por alguna persona, también quemas a la persona que la usa? Cuando picas el cuerpo, picas la mente también. Después de considerar esto a fondo, tienes que llegar a una decisión firme.
en conexión con lo anterior. Tienes que darte cuenta de que cualquier sentimiento que surja es como una ola y tu mente es como el agua, porque cuando tu mente se da cuenta de esto, penetras este estado y llegas al significado de la verdadera naturaleza de la realidad. Tienes que observar tu mente de esta forma, observando a la vez la mente quieta y la mente en movimiento. Calma tu mente hasta llegar a un estado de claridad pura y vacío. Observa su naturaleza. Luego, haz que surja un pensamiento y observa su naturaleza. Observa para ver si la naturaleza de estas dos, la mente quieta y la mente en movimiento, son lo mismo o si son diferentes. Después de observar si ves que son diferentes, entonces, ¿cómo son diferentes? Aparecen alternativamente la mente quieta y la mente en movimiento, como cuando has ensartado hilos alrededor de dos palos y les das vueltas para hacer una cuerda. La mente quieta es como un campo y la mente en movimiento surge como los cultivos que allí crecen. ¿O son las dos lo mismo? Como una culebra o cuerda y sus anillos o adujadas, en el sentido de que no puede existir una adujada sin una cuerda. Si es así, entonces cuando la mente está quieta, sin que surja ningún pensamiento, ¿se mueve también? Y cuando se mueve, ¿está quieta también? Hay una gran diferencia entre la mente en movimiento, que puede crear cualquier cosa y hacer fantasías de una variedad infinita, y la mente quieta, que queda sin moverse. Pero si piensas que las dos son diferentes en naturaleza, entonces la diferencia es en términos de color, forma, etc. Es en términos del principio, duración y fin, o del pasado, presente y futuro, o de permanencia y no permanencia. Considera de qué forma son diferentes. Cuando sabes, por medio de la meditación, lo que de verdad son los pensamientos, entonces te das cuenta de que la naturaleza de ambas, la mente quieta y la mente en movimiento, es exactamente la misma. La forma en que surgen es por alteración, y cuando está quieta no existe nada que se mueva, y cuando se mueve no existe nada quieto. Como el agua y las olas, es solo la mente la que funciona y actúa. Se trata simplemente de eso. Cuando comprendes que la mente quieta y la mente en movimiento no son más que un vacío brillante y claro, entonces tienes algo de entendimiento. Meditación Dzogchen. De acuerdo con Namkhai Norbu, en la tradición budista del Tíbet, Garak Dorje fue el primer maestro humano del sistema Dzogchen. No sé si así se pronuncia. Una disculpa si lo pronuncio de manera incorrecta. De práctica contemplativa. El término Dzogchen se traduce como la gran perfección, y el sistema ha sido transmitido de maestro a discípulo hasta nuestros días. Dzogchen intenta comprender en la experiencia inmediata del meditador el estado primordial y la naturaleza no condicionada de la mente. La mente, al igual que en Mahamudra, es vista como poseedora de una luminosidad refulgente y pura, como una especie de espejo que refleja diferentes manifestaciones. El meditador de la técnica Dzogchen utiliza cualquier experiencia para identificar este espejo que la refleja, no identificándose con los reflejos, sino con su origen.
No se trata, como en la meditación vipassana, de observar la experiencia desde la perspectiva del observador, sino de captar la diferencia entre la experiencia como producto de un proceso de creación y la fuente de tal proceso. El meditador se pone en contacto con esa fuente atendiendo a su origen. El símil del espejo y sus reflejos constituye una imagen apropiada para comprender la técnica, aunque no sustituye a la vivencia de esta. En esta vivencia, el meditador debe poner atención al primer instante de activación sensible ante cualquier estímulo. En este primer momento de conciencia se halla el origen del ser consciente o la superficie del espejo de la mente. Cualquier estímulo es reflejado en esta superficie y de lo que se trata es de ser consciente de la existencia de la superficie reflectante. Independientemente de las características o de los contenidos de sus reflejos. Una forma de aproximarse a la experiencia Dzogchen es atender a la primera experiencia que acontece en el instante de despertar del sueño. Existe una secuencia reconocible de acontecimientos que se siguen unos a los otros durante el despertar. Desde la experiencia inmediata, sin ego ni yo, el recuerdo de uno mismo como poseedor de un yo, hasta el despertar completo en el cual la mente comienza su habitual diálogo. El meditador posee en el primer paso de esta secuencia la posibilidad de experimentar su mente libre de contenidos y en ausencia de identidades. Otra forma de experimentar el estado Dzogchen es observar los contenidos de la percepción visual, objetos, colores, formas, etc., sin asignarles denominadores, verbales o intelectuales. Esto es, sin conectarlos con el proceso racional de identificación o significación. En la percepción desnuda previa de conceptualización es posible experimentar la pureza de la mente. La meditación Dzogchen se podría entender mejor después de leer los siguientes extractos del libro The Cycle of Day and Night. La conciencia que surge en el primer instante súbito del contacto sensorial es verdaderamente aquella presencia pura que aparece sin corrección o modificación y que no es creada por causas. Esta condición en ambos, el sujeto y el objeto, es la auténtica y autooriginada conciencia primordial de la presencia pura. Esta conciencia, en su nacimiento, está totalmente ausente de pensamientos dualistas que conciben las cosas en términos de sujeto y objeto y, por lo tanto, las apariencias externas surgen como manifestaciones de claridad sin apegos hacia concepciones o juicios. Las apariciones se presentan entonces en el estado de la condición real de la existencia. En la mañana temprano, inmediatamente después de despertar, una conciencia primordial surge, la cual no es corregida y se mantiene presente en su propia condición. Si permanecemos en este estado natural sin distracción y sin meditar en alguna cosa, entonces nos encontraremos quietamente presentes, sin ser perturbados por cualquier pensamiento discursivo. Tomando una postura confortable y estando relajado tanto interna como externamente, sin estar agitado de ningún modo, uno integra su conciencia con el cielo abierto enfrente de uno. Cuando uno mira al cielo, parecería que el sentido del yo desaparece en la apertura del cielo. Esta apertura es integrada en el sentimiento propio y uno continúa de esta manera.
La mente está simplemente presente en atención pura en el momento de la observación. Cuando uno se coloca en esta condición, en un estado de alerta relajada, sin distracciones y sin una meditación construida, esta conciencia inicial, que es como el cielo, es también una condición en la que uno no tiene apegos ni fijezas en concepciones o juicios. Con respecto a la integración con el espacio, nada hay que hacer con la mente. Nada hay que visualizar o recitar. Uno no está pensando en algo, lo que se encuentra presente es la atención pura. Esta conciencia que está presente allí es como el cielo y no posee nada en ella, en relación con una creación mental o apego. Es la simple y pura presencia de la claridad y uno permanece en ella. Meditación hindú. La meditación hindú clásica está descrita en los aforismos sobre el yoga de Patanjali. Patanjali fue un gran sabio y sistematizador cuya mayor aportación fue sintetizar el sistema yoga utilizando un estilo de escribir en el cual se concentra el conocimiento en frases breves de alto poder conceptual y abstracto. En el capítulo acerca de la meditación, Patanjali, no sé cómo se diga, describe la técnica de samyama, la cual consiste en 3 pasos o fases aplicables a cualquier objeto de meditación. El sistema propone que la meditación se realice en una secuencia en la cual los primeros objetos sean de alta densidad para ir avanzando hacia la meditación mediante objetos cada vez más sutiles hasta que el último sea Purusha o el ser. Los 3 pasos de samyama son los siguientes: fijación de la atención en un objeto. 2. Mantenimiento de la observación en el objeto hasta que éste ocupe íntegramente todo el campo de la conciencia con exclusión de cualquier otro objeto. 3. Fusión con el objeto, en la cual éste deja de ser percibido como objeto para, en cambio, aparecer en su significado. Un primer objeto de la meditación puede ser, por ejemplo, una flor. El meditador atiende a la flor observándola de forma concentrada hasta en sus últimos detalles. El meditador mantiene la observación concentrada en la flor hasta lograr que ésta ocupe toda su conciencia. Por último, se funde con la flor, se convierte en ella y comprende de esa forma su significado. El método de samyama es una técnica de conocimiento directo, puesto que con su uso el meditador conoce el objeto de su observación en su esencia o interior. Una vez que se ha adquirido maestría en la aplicación de samyama a objetos concretos, el meditador escoge como motivo de observación objetos más sutiles, como por ejemplo el espacio. En la meditación en el espacio se sigue la misma secuencia de 3 pasos de samyama que en la observación de la flor. Es decir, primero se fija la atención en el espacio con exclusión de cualquier objeto contenido en él. Más adelante se mantiene fija la atención en el espacio hasta que éste ocupa todo el campo de la conciencia. Por último, el meditador se funde con el espacio y se convierte en él, y allí el espacio aparece en su significado esencial. Samyama puede ser utilizado para obtener conocimiento directo de cualquier ser vivo, entidad u objeto que se escoja observar. Cuando se llega a la observación de Purusha,
El meditador aplica los 3 pasos de Samyama en la meditación en el ser, el yo puro o en su identidad real. Y en este ejercicio alcanza el conocimiento directo de su propia esencia. La fusión entre observador y objeto de observación hace que desaparezca la dicotomía entre externo e interno, sujeto y objeto, o yo y tú, para en cambio alcanzar la unidad entre ambos. En el yoga hindú se concede la importancia fundamental al logro del silencio. De acuerdo con el mismo Patanjali, el yoga es la unión del yo individual con el yo unificado en la totalidad. También se podría definir como la unión del alma individual con el alma universal. Para que esto sea posible, es necesario acallar las fluctuaciones de la mente hasta lograr silenciarlas. La mente, como partícipe de la percepción de la realidad, la distorsiona cuando no está en silencio, es decir, cuando la memoria se encuentra activa y el pensamiento condicionado confunde la realidad con una interpretación personal de esta. En otras palabras, la actividad mental, de acuerdo con Patanjali, es una especie de filtro o pantalla obstructora que matiza con su propia textura y color la realidad. Solamente cuando la pantalla y los filtros desaparecen, se produce una unión en la cual la realidad se percibe a sí misma. De esta forma, la meditación consistirá en cualquier procedimiento que logre acallar la mente, acabar con sus fluctuaciones para así determinar una inhibición en los procesos de distorsión. Existe una gran cantidad de técnicas extraídas de la tradición hindú, algunas de las cuales, como el Samyama en el propio ser, van directamente a la fuente de la iluminación, mientras que otras utilizan procesos de intermediación. Por ejemplo, una técnica utilizada por un yogi centenario de la India, Yogi Yogeshwar, consiste en elevar la energía a partir de la base de la columna y hasta el entrecejo, ayudándose de la respiración. Para ello, el meditador sentado o de pie atiende a la base de su columna. Durante la inhalación, visualiza su propia energía ascendiendo por ella hasta el entrecejo, del cual sale durante la exhalación. En el ashram de este yogi se otorga mucha importancia a la meditación en los generadores o chakras corporales. Estos son 7 y se localizan en 1. El área genital, 2. A la altura del ombligo, 3. En el plexo, 4. En el corazón, 5. En la garganta, 6. En el entrecejo y 7. En la corona, en la parte más alta de la cabeza. Los filtros de la realidad se van haciendo más transparentes conforme se asciende de generador a generador. Por ello, una de las prácticas de Raja Yoga, yoga real, que más se recomienda es el mantenimiento de la atención concentrándola en los chakras superiores. De acuerdo con Yogi Yogeshwar, la concentración en el generador del entrecejo, cuando se realiza con propiedad, activa la aparición de una luz intensa que se abrillanta y expande conforme avanza la concentración. La meditación en esta luz divina activa estados de éxtasis y permite experimentar diferentes sensaciones extraordinarias. La meditación en el chakra corazón activa y fortalece la capacidad de amor y la compasión, mientras que la concentración en el generador de la corona lleva al practicante a la meta del yoga, que es la unión personal con Dios.
Hasta aquí dejaremos esta lectura. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente.